para que tengo que aceptar esto. Hola, bueno, yo soy Sarita San Martino, soy psicóloga, entre otras cosas soy docente de la Fundación Columbia y acá doy la formación en regresión a vidas pasadas con orientación chamánica. Es una formación que dura 9 meses y que está, bueno, dividida por eso en estos 9 módulos que acá en la Fundación las damos de una vez por semana. Bien, como les dije, yo soy psicóloga, pero soy especialista en regresiones. Es lo que hago ya desde hace más de 20 años, además de publicar sobre el tema, escribir libros y, bueno, y dar, además de las sesiones, dar la formación. Entonces, bueno, les cuento, sé que los que están acá escuchando seguramente pues están interesados en la formación misma, pero tal vez alguno de ustedes no sepa de qué se tratan las regresiones o las regresiones con orientación chamánica, o también lo que muchas veces preguntan es qué es lo que aprenden en la formación. Bueno, yo les voy adelantando que la formación, la idea es que ustedes aprendan a realizar las sesiones a otras personas. Como digo yo, se se forman en técnicos en regresión a vidas pasadas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las regresiones? Cuando nosotros tenemos alguna dolencia, algunos dolores, conflictos, que pueden ser emocionales, también físicos, problemas de relación con las personas, problemas de ansiedades, de angustias, de miedos, de fobias, incluso, sobre todo, cuando son estas cosas que no sabemos de dónde vienen, que sentimos que no tienen ninguna explicación, que tal vez la hemos tratado con muchas otras técnicas y todavía falta como que sacar una raíz, como que no ha salido del todo, y todavía seguimos padeciendo por esto. Entonces lo que hacen las regresiones es ir al origen, a la raíz de este conflicto y sanarlo terapéuticamente desde ahí. Por supuesto, esto no es ni magia, eh, ni algo que se hace tal vez de una sola vez. A veces sí, a veces, muchas veces con una regresión se han sanado cosas importantes, incluso hasta un asma crónico, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, sobre todo lo que tiene raíz emocional, o puede ser un dolor, me recuerdo un caso, un dolor en un hombro, que los médicos ya decían, bueno, no hay ninguna causa que nosotros veamos, ya nada por hacer, y esta persona hizo 3 regresiones, en una le habían clavado una lanza, en la otra una espada, en otro no recuerdo que la habían hecho en el hombro, y después de 3 regresiones se le fue el dolor y ya nunca volvió. O sea que nunca sabemos qué es lo que puede pasar, pero siempre en mi experiencia hemos tenido resultados positivos, siempre algún avance importante se produce. Por eso que las regresiones, como son muy fuertes, así de la manera al menos que la hacemos nosotros, no es normalmente, ¿no? Nunca nada es tan estricto. Normalmente no es una terapia, digamos, es una terapia, para los que preguntan. Además de esto, ¿necesito hacer terapia? Bueno, sí, se puede hacer también otras terapias en complemento. Esto es una terapia, pero no es una terapia que lleva un acompañamiento del proceso del paciente. O sea, de esas que se hacen como una vez por semana, una vez cada 15 días, sino que yo diría que es más como una cirugía. Se hace una vez, se puede hacer después una vez por mes, y generalmente después se va espaciando un poco más, o tal vez el paciente siente que ya con una, o a veces con 2 o 3, ya está por un tiempo, y puede volver luego cuando quiera. Entonces, en las regresiones, comenzamos haciendo al paciente una entrevista. La primera vez es una entrevista mucho más larga porque necesitamos conocerlo y ver cuáles son todas las cosas que necesita sanar, que muchas veces es más de lo que el paciente cree, porque a veces sentimos que hay cosas que no se nos ocurrirían trabajarlas, pero el terapeuta ahí en la entrevista se da cuenta. Incluso gente que dice, bueno, no, yo quiero hacer la regresión para ver quién fui en vida pasada, quiero hacer la regresión por curiosidad o porque me interesa el tema. Entonces decimos, bueno, nosotros, esto es importante, ¿no? Siempre partimos de un síntoma. ¿Por qué? Porque como yo les digo,
es una terapia. Entonces, el alma, o el inconsciente, como quieramos llamarle, le damos una orden de que vaya al origen de este conflicto, ¿no? También podría llegar a ser, digo, bueno, tengo un problema con tal persona que me dijeron que viene, fui a, no sé, abrí los registros y que viene de tal vida. Y bueno, también podríamos llegar a decirle al alma que vaya a esa vida donde dice que le pasó tal cosa, pero no es lo habitual y no es lo más fácil para el paciente. Porque obviamente, por más que podemos llegar relativamente fácil o más fácil de lo que normalmente la gente cree a ese origen, que ahora vamos a ver que puede ser en vida pasada, en el nacimiento, en esta vida. Por más que no sea tan difícil llegar a ese origen, hay que ir llevándolo, ayudándolo al paciente a que llegue, a que logre contactar con esa experiencia a la que nosotros llamamos la experiencia responsable de su síntoma. Recordamos que le llamamos síntoma a lo que el paciente necesita trabajar, de trabajar en este momento. O tal vez puede ser, por ejemplo, un sueño. A veces se puede entrar a la regresión por un sueño. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si les ha pasado, de tener sueños muy vívidos, que parece que no parece un sueño, sino que parece algo como un fragmento de algo verdadero. Verdadero, ¿no? Porque el sueño no sea verdadero, pero como lo sentimos como más real, más de esta realidad más consciente. A veces tenemos sueños repetitivos. Por ejemplo, podría ser el caso de alguien que dice, bueno, soñé muchas veces de chico que estoy en una guerra y justo me apuntan con una escopeta y cuando están por dispararme, yo me despierto sobresaltado y angustiado. Bueno, también se puede entrar a la regresión por allí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es cuál es la escena traumática que genera el síntoma. Tampoco decimos que esa sea la única escena, ni que sea la primera, pero si el alma, o inconsciente, como quieran llamarla, va allí, es que seguro que hay algo para sanar en esa experiencia. Y entonces el arte del terapeuta es llevar al paciente a que tome contacto con esa escena, con esa experiencia, y luego lo más importante de todo es trabajarla terapéuticamente, ¿sí? ¿Qué sería trabajarla terapéuticamente? Es utilizar todas esas herramientas donde incluimos la sanación chamánica, y donde se produce la reparación del cuerpo energético, devolución, pedir la energía, eh, luego pasar lo que decimos nosotros, pasar poder espiritual, armonizar los chakras, armonizar los campos energéticos, todo lo que necesite el paciente para sanar también digamos, energéticamente. Y de lo más terapéutico desde el punto de vista más psicológico, se trabaja el punto más, lo que decimos, el punto más importante, el momento más terrible, el momento más traumático de la experiencia. Entonces allí es donde eh, preguntamos por las emociones, por las sensaciones físicas que tiene el paciente en ese momento y las relacionamos, en realidad hacemos que el paciente las relacione, que es lo que nosotros llamamos el insight, el darse cuenta de qué manera ese momento más terrible está relacionado con el síntoma que necesita trabajar actualmente. Y allí es donde comienza la sanación. Se le hace liberar las emociones, las sensaciones físicas que están atrapadas en esa experiencia. Realmente porque es una experiencia que ¿por qué queda allí? Porque no ha podido, lo que llamamos ahora modernamente, elaborarla. No ha podido liberar las emociones, no ha podido liberar las sensaciones físicas. Y nosotros lo ayudamos a hacerlo
para que sane esa experiencia. Bien, entonces, como decimos, nosotros podemos trabajar y lo que vamos a enseñar en la formación es de qué manera poder llevar al paciente, primero cómo hacer la entrevista, que es una entrevista muy peculiar, no es una entrevista como otras, porque en esta entrevista lo que necesitamos es encontrar los síntomas que nosotros llamamos como entrada a la regresión, donde se le habla al paciente de una manera muy particular, porque si no es bien la hipnosis con pérdida de conciencia, la que nosotros conocemos siempre, sino que entra el paciente en un estado hipnótico, que es una hipnosis sin pérdida de conciencia, pero es un estado que el paciente está acostado, con los ojos cerrados, estado donde el paciente entra en un estado de conciencia muy profundo y que nosotros tenemos que hablarle de una forma determinada, pues estamos hablando con su inconsciente, estamos hablando con su alma. Entonces, eso también se enseña en la formación. Entramos a la regresión por una relajación profunda, que también se les va a enseñar, o sea, van a dar todas las herramientas, y no solamente las herramientas, sino la práctica, que creo es lo más importante. Van a tener la práctica necesaria para ya poder salir a hacer sus regresiones con muchas herramientas. Entonces, eso tal vez es lo que nos distingue de muchas otras formaciones, es la práctica y la calidad de la misma que ustedes van a tener, la calidad y la profundidad de la información por nuestros más de 20 años de experiencia. Eh, Somos una de las escuelas que más experiencia tenemos. Cuando se reciben se pueden inscribir en la asociación de terapia, en la Asociación Argentina de Terapia de Vidas Pasadas, porque somos una de las escuelas que están reconocidas por la asociación, y eso es importante para ustedes como un respaldo. Luego de esto también hay un posgrado, que si lo hacen, pueden anotarse también en mi página, en la página de la escuela, ¿no? Que se llama La Mirada del Águila, que la técnica esta se llama, nosotros decimos regresión a vidas pasadas con orientación chamánica, para que se entienda como más explícito. Pero en realidad la técnica se llama La Mirada del Águila, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es una expresión chamánica que quiere decir la mirada del espíritu, porque este es un trabajo que es un trabajo a nivel del alma. Es más profundo, en realidad se trabaja a nivel del cuerpo, a nivel de las emociones y a nivel del alma. Entonces, por eso al ser tan completo, se produce una sanación tan profunda. Entonces ustedes en la formación, que recuerden que es de 9 meses, tampoco hay tantas formaciones que lleven tanto tiempo, porque llevamos no solamente muchos temas, sino que también muchas horas de práctica, que les vuelvo a repetir, no es, no es lo menos importante, sino las cosas más importantes de todos. Las clases teóricas las doy yo, y las clases prácticas, que son las que practican entre ustedes, que donde hacen regresiones entre ustedes, para no solamente obtener la práctica para hacer regresiones, sino también para hacer su propio proceso de sanación. Porque las regresiones que se hacen no son un role-playing, sino que son regresiones de verdad. Entonces allí ustedes van eh, sanándose también. Pueden ir llevando todas sus cosillas que vienen de hace mucho tiempo, sino su mochila para ir vaciándola acá, ir progresando en su proceso personal, ¿no? En su evolución, en su crecimiento. Por eso la formación tiene esta doble función. Y esta parte la hace el equipo docente, que son 3 docentes con muchísima experiencia, con quienes ustedes se van a comunicar para, para iniciar todos los trámites de inscripción en las formaciones. Y después, si bien luego se inscriben en la Fundación Columbia, que es donde la escuela está dando esta formación en este momento, ¿no?
Entonces, para hacer la formación van a tener que pedir primero un formulario de inscripción, que se los piden a las docentes, allí llenan sus datos, y nosotros vemos si es necesario hacerles una pequeña entrevista, si tenemos dudas sobre algunos datos que aparecen que anotaron ustedes en la inscripción, y si está todo bien, van a la Fundación Columbia, donde hacen formalmente su inscripción. Y luego necesitan hacer una regresión antes de comenzar. Esta regresión es aparte, un arancel aparte, donde es exactamente cómo se hace una regresión en consultorio. Así que por un lado, ustedes van a tener una experiencia práctica anterior para ver cómo se hace, cómo es esto que ustedes van a aprender. Y bueno, y digo, además van a ir como ablandados para después cuando tengan que practicar con sus compañeros, ¿no? Y luego la otra ventaja que tiene es que cuando voy enseñando, o todo el equipo les va enseñando sobre la formación, sobre las regresiones, todo lo que nosotros enseñamos en la formación, ustedes lo van entendiendo mucho más fácil porque ya pasaron por la experiencia. Y bueno, y luego comienzan con las clases. Las clases obviamente quedan grabadas, las clases teóricas quedan grabadas por Zoom, y obviamente se les pasa el link y ustedes pueden verlas. Las clases prácticas, no. Esas tienen que estar sí o sí ustedes, y los horarios los van arreglando con las docentes. No es que tienen que cumplir, no se cumple exactamente el mismo horario que está planteado ahí en la formación, perdón, en donde está escrito todos los datos, ¿sí? Que están escritos ahí en la Fundación Columbia, en el programa. Por el programa están todos los horarios, los días, todos los miércoles, de 6:30 a 9:30, pero está cuando dice lo teórico, está cuando dice lo práctico. Lo teórico sí se cumple, y como les digo, está grabado y ustedes después lo pueden ver, y si faltaron, bueno, mejor todavía, y si vinieron, pueden repasarlo. Lo ideal es obviamente que puedan asistir a casi todas las clases, puedan hacer las preguntas y puedan estar ahí. Pero bueno, recuerden que los prácticos se van arreglando con las docentes, pero eh, tienen que tener básicamente ese horario disponible. No decir, no, yo no puedo, no puedo, no puedo nunca, porque las docentes tienen todo un esquema difícil que organizar, ¿sí? Bien, ¿qué más sobre la formación? Creo que no hay nada, no sé si hay preguntas. Bueno, hablamos de vidas pasadas, pero también se puede trabajar, obviamente, sobre el nacimiento, la gestación, donde ahí también se pueden generar muchos problemas. El nacimiento es súper importante, situaciones traumáticas de esta vida, como dijimos, de vida pasada. Y bueno, también trabajamos con otras energías, por eso está el último libro mío, Almas que necesitan ayuda para ir a la luz, porque muchas veces algunos de nuestros síntomas tienen que ver con energías que tenemos adosadas a nuestro campo energético, que tal vez es el alma de gente que ha partido y que no ha ido a la luz, y se nos puede pegar en nuestro campo energético y transmitirnos sus sensaciones, sus emociones, y que pueden ser esos los síntomas que traemos al consultorio. O sea, que no tienen que ver con nuestra propia historia, sino con la historia de alguien más. Y ahí se produce todo un trabajo que es de elevación de esta alma. Y eso también se enseña. Después está todo el tema de la abducción extraterrestre, que también nuestros síntomas pueden provenir de allí. Ahí donde hay que cortar el pacto con ellos, se extraen chips, bueno, todo el trabajo que se hace, si ese es el caso. Bueno, después hay otros temas que pueden ver ahí en el programa, ¿sí? Que si ustedes ya lo vieron antes de escuchar o de venir a esta charla, que es para contarles y para ver todas sus dudas sobre la formación, pueden verlas ahí, pueden preguntar
sobre ello específicamente. ¿Sí? Después se hace al final un retiro chamánico donde ahí se enseñan más, digamos, técnicas o procesos de sanación chamánicos. Sí, ese también es muy interesante, muy fuerte, y bueno, es el broche de oro de la formación, que muchas veces se hace se hacía en retiro, ahora generalmente se hace por Zoom, porque bueno, hay gente de todos lados y bueno, y muchas veces no pueden viajar, ¿sí? Bueno, bien, algo que quieran saber, preguntas, dudas. No hay Por nada. el momento no hay ninguna, no. Bueno, ¿hay alguien como para que quiera preguntar algo? No, no hay más nada. No por el momento, no. No por el momento. Bueno, también podrían escribir, ¿no? Después si tienen dudas podrían, para que voy a cortar esto. Si tienen dudas pueden escribir, pueden preguntar en la fundación, pueden preguntarme a mí, pueden mandarme un WhatsApp, ¿sí? No sé si querés escribir ahí mis datos, querés escribir mi WhatsApp. Bueno, ahí están escribiendo todos los datos como para que puedan hacer todas las preguntas, todas sus dudas. Ya hay gente inscripta, así que la formación ya está prácticamente empezando. ¿Eh? Pero bueno, venía bien esta introducción, esta charla, para si alguien tenía todavía alguna duda si empezaron o no. Lo que hacen algunos es hacer una regresión por su cuenta antes de decidir si la quieren hacer o no. Es importante decir que si alguna persona hizo alguna regresión, aunque hayan pasado años conmigo o con alguna de las tres docentes, se les cuenta como primera, nosotros decimos la sesión inicial, que es esta regresión, pero tiene que haber sido con alguna de ellas. ¿Sí? Ahí van a tener los nombres: Silvina Maruzzi, Viviana Contreras, Teresita Ojeda o conmigo. ¿Eh? Eh, y bueno, y si no, pueden elegir alguno de nosotros para hacer la sesión inicial, que bueno, tiene un arancel aparte, y ahí van a ver con cada una cuánto es, ¿sí? Eso también es importante. Pero para que cuente, digamos, como sesión inicial, hicieron ustedes, no hicieron ninguna, muchas veces tienen que haberse inscrito antes, si es que hay algún precio especial para alumnos, qué sé yo, como tengo yo, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Algo, a ver los de la Fundación Columbia, si quieren preguntar algo, si quieren hacer algún comentario, que están ahí manejando todo. Todo muy Les claro, repito, Sarita. sí, La verdad, muy, muy claro bueno, todo. Explicaste cuándo comienzan, el programa, todo. Así que no quedó ninguna duda. Igualmente están los datos de la fundación como para que hagan cualquier consulta o duda que tuvieran, ¿sí? Y tu teléfono perfecto. también, y tu celular también, tu Va, WhatsApp. sí. Y sobre la formación, digamos, sobre lo que es la técnica, también expliqué todo lo básico, ¿no? Y lo más importante. Después, bueno, si Sí, quieren y sí. son lectores, tengo 3 libros publicados, que ahí donde también se explica absolutamente todo, también con regresiones de alumnos, de pacientes, que son testimonios, pues son reales, digamos, son desgrabadas, ¿no? El primer libro se llama Sanar con vidas pasadas, el segundo se llama Amores que vienen de vidas pasadas, y el tercero se llama Almas que necesitan ayuda para ir a la luz.
son de Kepler, que en realidad la sello Kepler, que bueno, la editorial es Urano. Y lo pueden, bueno, es de España, pero lo pueden conseguir y obviamente ahora por internet se los pueden mandar desde cualquier lugar, ya no hay problema. Y ahí también está la explicación bien larga, bien detallada de todo esto que van a aprender en la formación, ¿sí? Te quiero hacer una consulta. La Sí. gente que realice la formación va a tener textos, van a usar tus libros. Ah, sí, perfecto. Les vamos a dar un manual digital, que es parte de la formación. Así que van a tener todo el material en un manual digital. Está bueno que preguntaste eso. Sí, pues yo nunca lo digo y creen que no, pero van a tener el manual, que además se lo damos antes que empiece la clase para que puedan leerlo y entonces no sea todo nuevo lo que yo les explico. Así lo absorben mejor y tienen preparadas también sus preguntas. Aprenden mucho mejor de esta manera. Y después se les, bueno, no los podemos obligar, pues además de porque los obliguemos no lo podríamos contratar, de leer los 3 libros, ¿no? Eso es súper recomendable, porque ahí está, como digo, más explicado incluso lo que yo puedo llegar a explicar en una clase. ¿Eh? Bárbaro, genial. Y después, bueno, obviamente armamos el grupo de WhatsApp, como es toda hora, allí es donde pasamos toda la información y generalmente se crea como una comunidad, ¿no? Donde van preguntando, comentando, se van apoyando entre todos, porque es un proceso fuerte, ¿no? Donde se abre realmente el corazón, se abre realmente el alma. Entonces ese soporte lo tienen por parte mía, sobre todo por parte de las docentes. Pero yo también estoy ahí, no se preocupen, no crean que no, pero yo digo porque las docentes son muy especiales, muy cálidas, ¿sí? Están ahí para acompañarlas completamente, que además son las que van a saber qué fue lo que fue pasando en las regresiones, ¿no? Que van a haber estado ahí con ustedes, las que ustedes fueron haciendo. Genial. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Si no, creo que está todo más que dicho. Yo creo que ya está, así no se me ocurre qué más, ya después de tantos años que estamos dándonos, como que digo todo, y es verdad, y hay detalles, eh, por ahí que son importantes, pero que a mí se me pasan, porque los digo, guau, como que son detallecitos, pero que son importantes, como esto que dijiste del manual, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? No? En este momento no se me ocurre nada más. Entonces, bueno, si Esta, hay es- preguntas, pueden... Sí. esta charla va a quedar grabada, así que el que la quiera pedir a la Fundación se la puede escuchar nuevamente, si no por Facebook de Fundación Columbia, lo puede escuchar cuando guste, ¿sí? ¿Y no queda en el Instagram o También, dónde más? digamos, Facebook en el Zoom está todo ahí. Y en breve también está subido al Instagram. ¿Y en la página de la Fundación Columbia o no? Seguramente, sí. Sí, sí. Bueno, ahí encontrarán la charla entonces. Bueno, Muchísimas gracias gracias a por todos. venir, gracias por escucharnos, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.